Buenas de nuevo y bienvenidos a este curso de programación, donde podremos ver hoy la configuración de un variador i550 de Lence con comunicaciones en Profibus. Os recuerdo que tenemos un vídeo de configuración en Profinet que es muy parecido. En este caso veremos la conexión de hardware, veremos el software, veremos el mapeado en TIA Portal y veremos las configuraciones que hay que hacer en el mapeado. Entonces, lo primero que debemos hacer es configurar el hardware. En este caso, para una CPU 1200 necesitamos tener una CM, una unidad de comunicaciones maestro. Recordemos que en Profibus es una comunicación serie RS485 y tenemos maestros y tenemos esclavos. En este caso tenemos un maestro, que es esta CM de Siemens para el 1200. En un 300 con comunicación Profibus, pues directamente comunicaríamos con su puerto Profibus. ¿Qué debemos hacer? Pues primeramente cargaremos nuestro equipo, nuestra CPU, en nuestro proyecto. Si la CPU, nos traemos la CPU que tiene conectada esta CM, TIA Portal, recordemos que verá esa CM a pesar de que el variador, de que el autómata no lo ve. Entonces el autómata no sabe que está ahí. Primero nos traeremos ese PLC a nuestro sistema, donde nos traerá tanto el PLC como la tarjeta CM, que como os digo, TIA Portal la ve, el autómata no la ve, y recargaremos todo el hardware y el software sobre el sistema. En ese momento la CPU se dará cuenta de que tiene al lado una tarjeta CM y nos la pondrá en verde, dejará de estar en admiración y nos la pondrá en verde configurando la primera comunicación, que es entre la CPU 1214 que tenemos en este caso y la CM 1245 que tenemos como maestro. Ahora procederemos ya a la configuración de los GSDs, es decir, al GSD especial que nos tiene preparado Lence en su página web, que podremos descargar en cualquier momento. Entraríamos, buscaríamos y descargaríamos el adecuado, en este caso en Profibus, que será el GSD que nos lo baja como GSD GSE V11, ¿vale? En eso veríais vosotros cuál es la versión, pero en principio para Profibus siempre va a ser la misma. Lo descargamos y lo instalamos directamente en el administrador de dispositivos. En este momento ya nos aparecerá otros dispositivos de campo, recordemos los que no tienen que ver con Siemens. Lo buscaremos en Profibus DP, lo buscaremos en accionamientos en vez de en inverter como nos pasa con el i550 y lo conectamos, simplemente se lo asignamos al PLC. En ese momento se lo volvemos a cargar al PLC y le estaremos cargando ese GSD. Importante saber que hay que ponerle la misma dirección en TIA Portal que la dirección que tenga en el switch del panel frontal del variador, que simplemente seleccionaremos sumando los números que ahí nos aparecen, en este caso 2 más 1, 3. Ahora procedemos a volver a cargar al PLC todo y comprobaremos que todo se nos pone en verde. Fíjense que pone Slave 1, o sea, esclavo número 1, porque estamos en Profibus. Ahora tenemos configurado perfectamente el mapeado de las entradas. Una vez controlado en el esclavo 1, que tenemos la palabra de control, la frecuencia y los 16 bits, los colocaremos en los puntos adecuados, es decir, le diremos al autómata exactamente dónde vamos a colocar la palabra de estado en el IW100, la frecuencia actual leída en la 102 y en la 104 el valor de corriente. Como los teníamos asignados en el 68, los vamos a asignar en el que queremos. Podemos configurar en qué entradas y salidas queremos que nos coloque el variador, o más bien TIA Portal, la información del variador. Las colocamos en ese lugar y miramos en la palabra de estado, bit a bit, qué órdenes queremos recibir en nuestro PLC. Por lo tanto, miraremos si queremos saber que el PLC está ready en la 101.0 o, por ejemplo, error del variador en la 101.3, o que el motor está en marcha 101.6 o hemos alcanzado el set point de frecuencia o el motor está parado o en sentido inverso. Para eso directamente en nuestro PLC crearemos las variables adecuadas. Por ejemplo, importante, IW102, pues va a ser la variable leída de frecuencia multiplicada por 100. Acordémonos que no es con decimales. Y empezamos a crear una IW200 perfectamente definida para la palabra de estado, para tenerla toda junta, aunque en realidad trabajaremos bit a bit esa palabra de estado.
creando de forma independiente cada uno de los parámetros que queramos utilizar e información que nos llega al PLC. Por lo tanto, vamos a crear la i101.3 y como hemos visto, esta variable lo que nos entrega es error en el variador, nos informa de que hay un error en el variador. Lo mismo podemos hacer para el motor está en marcha, ha recibido una orden de marcha en la 101.6, pues la creamos. Así podemos crear todas esas variables que el ENCE nos propone. Solo esas, no podemos crear unas a mayores. Vemos la orden de marcha activa y podemos poner, por ejemplo, un motor parado para saber cuándo le hemos indicado la marcha pero no se está moviendo. Es importante esta diferencia, ¿no? No es lo mismo que reciba una orden de marcha que el motor no se está moviendo. Si le estamos enviando 0 hercios porque nos hemos equivocado y no le hemos enviado una velocidad, el motor tiene la orden de activación pero el eje está a 0. Y podemos establecer esa diferencia para asegurarnos de que no haya ningún problema. O el eje está trabado, no se mueve, no hay consumo de intensidad por el eje, no se mueve. ¿Vale? Vamos a ver esa frecuencia que leímos en la IW102. Acordamos de crearnos siempre la IW102 y le creamos como frecuencia leída. Y con estos parámetros ya podemos cargárselos al PLC y establecer una comunicación. Todavía no he hecho ninguna configuración en el variador, puede estar configurado de fábrica. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a accionar en manual, directamente voy a forzar que se ponga 20 Hz y se mueva el motor y ver estas variables, las veré siempre. Aún no he activado las órdenes de activación de inversión de giro a la frecuencia de lo que yo quiero por comunicaciones. Todavía están de forma manual. Entonces lo veremos, ponemos el variador en marcha. Lo vamos a forzar cogiendo el control desde el keypad y vamos a ver cómo varían esas magnitudes. Aquí tenemos el variador, nos ponemos en control manual en on, el control en el KPD y simplemente le doy marcha, que por defecto tenemos configurada que sea 20,1 Hz. Si nos volvemos atrás y miramos en el ordenador, veíamos cómo el motor se mueve, nos pondremos online en el ordenador, puesto que la configuración del GSD ya está hecha, nuestras variables están ahí, aunque no les hubiéramos puesto nombre, seguían estando ahí. Vemos la W que nos sale un valor raro, siempre nos crea las variables de 2 bytes como Word, pues le ponemos un número entero y vemos cómo tenemos 20,10 Hz, más bien 2010. Acordémonos que si queremos mostrar este valor lo tenemos que dividir por 100. Si le damos en el variador a la tecla roja y lo paramos, veremos cómo disminuye, hemos visto cómo disminuye esa velocidad hasta conseguir el 0. Ahora pasaremos a configurar las salidas. De la misma manera las teníamos en la 68, pues la ponemos en la 200, 202, 204. Y se lo cargamos al PLC porque hemos hecho ese cambio de configuración y necesita saberlo. Si nos acordamos del vídeo del i550 Profinet o viendo la presentación que tenemos, pues ya sabemos que la palabra de control la tenemos en la QW200. Vemos que la palabra de estado la puse en la IW200 y es en la W100, pero no la hemos utilizado, ¿vale? Vemos ese error que tendríais que modificar. Y luego, la orden de marcha, que es lo que nos interesa, está en la 1.4. Por lo tanto, si lo puse a partir de la 200, 201.4. La de inversión de giro en la 0.4, 200.4 en este caso. Y la frecuencia a la que quiero que se mueva el motor la tengo en la QW202 y se la tengo que pasar por 100. Por lo tanto, creo la QW202 para mandarle ese dato para que cree el set point de frecuencia al variador. Con esto tendríamos configurado lo fundamental. Si queréis configurar alguna cosa más, pues podéis hacerlo, ¿vale? Pero ahora mismo tenemos que recordar que primero hay que cambiar estos parámetros en el variador. Tenemos que ir al 437 y ponerlo a true, al 400.02 ponerlo a true y al 201.01 y ponerlo a 5. De esta manera quedará el variador siempre en room esperando a recibir la marcha y la inversión de giro por comunicaciones y la frecuencia por comunicaciones. Esto lo podemos hacer tanto en el keypad como con el smartphone y la tarjetita Wi-Fi, el keypad Wi-Fi, como en el keypad USB, enchufarlo al ordenador y configurar el variador desde el ordenador de forma fácil y sencilla, que haremos otro vídeo para esto. Una vez que lo tengamos, vamos a hacer un pequeño programa para que se vea prácticamente cómo le enviamos las órdenes al PLC.
Vamos a crear un botón, imaginemos una marcha HMI, voy a llamarle, aunque ahora lo forzaré desde el PLC, desde directamente la pantalla de programación del TIA Portal, donde si se activa es orden de marcha, si se desactiva reseteamos orden de marcha. Lo mismo, la inversión de giro voy a hacerlo no un pulsador sino un botón, que cuando esté en un sentido activado es un orden de giro y en el otro orden de giro. Y la frecuencia, por último, se suele trasladar con un move. Directamente le vamos a pasar un entero, pues a la QW202 le debo pasar la frecuencia que yo quiera. Es decir, al set point de frecuencia le voy a pasar mi frecuencia. Puedo poner aquí un 5000 o puedo poner una frecuencia HMI, si me llegara por la HMI en este caso, ¿vale? Bien, pues así directamente, siempre primero el nombre y luego definiendo la variable para poder jugar con ella a lo que queramos. Como sabemos que va a ser una variable tipo entero, creamos una MW tipo int, ¿vale? Tipo entero para que no tengamos problemas con el words, como siempre. Definimos y se lo cargamos al PLC. Le vamos a cargar al PLC directamente lo que nosotros queramos. Como veis, siempre crea por defecto en Word, pues mira, la puedo cambiar también desde aquí, no solo desde variables, cuando me doy cuenta de que está puesta en Word. Lo modificamos, cargamos el programa sobre el PLC y veremos y nos pondremos online sobre el mismo. En este caso que estamos haciendo ya hemos configurado el variador como todo por comunicaciones, ya le hemos asignado el mapeado y las variables las hemos creado, las hemos configurado perfectamente y ahora tenemos un programa. Yo directamente sobre mi programa, si me pongo online, podré forzar esa marcha HMI y veré que mi motor se pondrá en run, pero si os fijáis en cero directamente en mis frecuencias, porque le estoy mandando un 0 por defecto. Fuerzo a 1 y el variador se pone en marcha. Vemos cómo se pone en run, pone run, forward y 0,0 de velocidad. Como me doy cuenta de que está parado, vuelvo sobre mi sistema y le digo voy a cargarle una frecuencia, la que yo quiera, forzar operando, lo tengo por defecto en decimal, voy a poner 3000, 30 Hz. Y ahora el motor, el variador, vemos que gira a 30 Hz. Lo podemos ver en la pantalla del variador o lo podríamos ver en mostrar nuestras variables. Y con esto podemos hacer un poquito más, que es, venga, vamos a verlo en las variables, como os decía. Le damos a las gafitas y podemos ver que tenemos en true marcha HMI en 30 Hz y que recibimos la información de orden de marcha activada true y que recibimos los 30 Hz en la señal leída. ¿Vale? Ahora podemos invertir el giro o cambiar, por ejemplo, la velocidad. Vamos a cambiar la velocidad a 0 Hz, que se pare. Y al mirar las variables vemos cómo va descendiendo la IW102 hasta 0. Porque es la velocidad real, los hercios leídos realmente en el variador. Y con esto daríamos por terminada la prueba y la configuración. Espero que os haya resultado útil, aunque sea un poquito rápido, pero que os sirva para poder configurar fácilmente vuestros variadores de frecuencia eléctrica.